En este nuevo vídeo veremos un nuevo producto financiero que está poniendo en manos de los inversores retail el poder de los fondos de cobertura. Este nuevo producto te permite obtener el retorno del Standard and Poor's 500 multiplicado por 4. Eso significa que si el Standard and Poor's 500 sube un 10%, tú estarás obteniendo un retorno del 40%. Pero claro, si cae un 10%, tú estarás perdiendo un 40%. Se trata del ETN Max SP500 4X Leverage. Los ETN, al igual que los ETF, cotizan en los mercados de valores en tiempo real, como las acciones, y replican el comportamiento de índices. Los ETN, sin embargo, se aconsejan para inversores a muy corto plazo. Sin embargo, la principal diferencia que tiene este producto respecto de los ETF es que mientras la cartera de un ETF está compuesta por los componentes del índice, la cartera de un ETN está compuesta también por bonos y opciones que replican al subyacente en tiempo real. Y este producto permite a los inversores hacer apuestas que se mueven 4 veces más rápido que el mercado de valores en un solo día. Por poner un ejemplo, este mes lleva un retorno del 18%, pero invertir en esta clase de productos conlleva riesgos que es importante entenderlos, cosa que te explicaré en este vídeo. Has de saber que ya hay un ETF similar que replica el Standard & Poor's 500 apalancado por 3, como suele ser el caso del Direction Daily SP500 Bull 3X Yares, que como vemos en lo que va de año lleva un retorno del 31%. Lo de Bull significa que está en favor del mercado y por el contrario tiene su versión opuesta, que es el Bear, que apuesta en contra del mercado también multiplicado por 3. Entonces, si lo comparamos con el Standard & Poor's 500 sin apalancar, el retorno vemos que ha sido en lo que va de año de solo un 10%. Un inversor inexperto podría por tanto pensar que es mejor invertir apalancado, ya que esto te va a multiplicar el retorno, como puede ser el caso de este ETF que vimos, que es un retorno multiplicado por 3, o el del inicio, que era un retorno multiplicado por 4. Antes de salir a comprar estos productos milagrosos, tienes que tener en cuenta que ahora no es el momento idóneo para tener esta clase de productos. Hay mucha incertidumbre con la inflación y con la subida de tipos de interés, que como bien sabéis, esto influye directamente en las inversiones y por tanto en el mercado de valores. Hay mucha presión hacia la Fed, que es el órgano que se encarga de tomar las decisiones de si subir o no los tipos de interés, que como bien sabéis este año son elecciones en Estados Unidos y hay que quedar bien y bajar los tipos de interés para quedar un poco mejor. En esta carta que vemos del Congreso a Jerome Powell le piden amablemente que baje los tipos de interés, que es innecesario que se mantengan tan altos por el riesgo para la estabilidad bancaria, el empleo y demás. Recordemos que el presidente de la Fed lo pone el gobierno, pero que en teoría es un órgano independiente. No hay mucha independencia si al presidente de la Fed lo pone el gobierno. Pero Jerome Powell ha dicho que no va a bajar los tipos de interés hasta que no vea de forma fehaciente que la inflación está bajando. Es decir, que Jerome Powell no quiere que se repita el escenario que se vivió en los 80. Fíjate este estudio que hizo Apollo Group, que muestra las similitudes de inflación que hubo entre los 70 y los 80 con la que hay en la actualidad, que es la línea verde. Justamente estamos en el punto de inflexión donde si la Fed le tiembla el pulso, esto se puede volver a repetir y tener una década perdida en la economía estadounidense y en la bolsa de valores. Es decir, que lo que estamos viendo en este gráfico es que la inflación había empezado a remitir, se apuraron demasiado en bajar los tipos de interés y la inflación repuntó, cosa que no remitió hasta casi 5 años después. ¿Y por qué te cuento todo esto? Por la subida que tuvimos el año pasado y la que tenemos este año es porque el mercado está dando por descontado que van a bajar los tipos de interés. Pero si los tipos de interés no bajan o si por el contrario la inflación empieza a subir, los tipos de interés los van a tener que volver a subir y esto hará que el mercado caiga. Por eso te cuento todo esto. Y esa es una de las razones que tienes que tener en cuenta a la hora de invertir en esta clase de activos apalancados. Y la segunda cosa que tienes que tener en cuenta es la más importante. Actualmente el Standard & Poor's 500 cotiza a un PER de 20 veces y de media este índice ha cotizado a un PER de 16 veces. Esto es un síntoma de que hay algo de euforia, por lo que es probable que en los próximos meses se corrija. Aunque esto realmente nadie lo sabe, nadie sabe qué va a pasar mañana, dentro de un mes o dentro de 3 meses o dentro del próximo año. Pero lo que sí sabemos es que no es una buena idea tener un producto apalancado que vaya en favor del mercado cuando el mercado ya está sobrecalentado de por sí. Por el contrario, este tipo de productos están pensados para ser utilizados cuando hay una caída en el mercado del más del 20%. Ahí sí puede ser una buena idea. Pero ojo,
están pensados para tenerlos un corto periodo de tiempo y suelen ser usados para hacer apuestas, ya sea a favor o en contra del mercado. Sí, sí, apuestas, es decir, especulación. Esto no es un instrumento pensado para invertir en el largo plazo. Si te gusta este tipo de contenido, no seas rácano y déjame tu like o un comentario para ayudar a este canal a promocionar en YouTube. Mucha gente no sabe que recuperarse de una caída es mucho más costoso que cuando el mercado sube. Por ejemplo, si tienes invertidos $100 y el mercado te cae un 50%, te quedas con $50. Pero si el mercado te sube desde ahora un 50%, un inversor principiante podría decir, bueno, pues ahora estoy en el inicio. No. Ahora solamente tienes 75, no llegaste a los 100. Para recuperar esos 100 que habías invertido, una vez que el mercado te ha caído 50%, necesitas un 100% para recuperar esos $100 que tenías invertidos. En esta captura vemos un ejemplo de lo que cuesta recuperarse de las caídas. Por ejemplo, si la caída es menor que el 10%, la proporción es más o menos similar, pero a medida que la caída es más grande, el tramo que necesitas para recuperar es mucho mayor. Fíjate que si te cae un 50%, necesitas luego un 100% para recuperar. Pero si te cae un 70%, necesitas luego un 233%. Otra razón más por la que no te recomiendo que inviertas en productos apalancados. Recuerda que la mejor forma de invertir para los inversores principiantes o para aquellos que no quieren prestarle demasiada atención a sus inversiones es a través de un índice como puede ser el Standard & Poor's 500 o el MSCI World. Y esto puedes hacerlo comprando directamente tú mismo en un broker un ETF que replique cualquiera de estos índices. La rentabilidad anual que ha tenido el Standard & Poor's 500 es aproximadamente de un 10% en los últimos 100 años, teniendo en cuenta los dividendos. Esto puede ser que es muy poco dinero, pero en el largo plazo, es decir, a partir de 20 años, es muchísimo el dinero que tenemos con la inversión a largo plazo, porque aquí entra lo que es el interés compuesto, que es el interés del interés del interés del interés y así en bucle hasta el infinito. Entonces supongamos que hacemos una inversión inicial de unos $200, contribuyendo mensualmente también con $200 a lo largo de 20 años a un interés anualizado del 10%, que es lo que ha tenido el Standard & Poor's 500 de retorno, tendríamos unos $138.805. Pero, ¿qué pasa si lo dejamos unos 30 años? Pues que la inversión se transforma en $398.000. Es decir, en la línea azul vemos lo que hemos depositado, que son unos $72.200, y en la parte de arriba vemos, la línea roja, el retorno, que son los $398.000. Pero, ¿qué pasa si en vez de $200 mes a mes metemos 300? Pues que se transforman en $595.000. ¿Y qué pasa si en vez de meter 300 metemos 500? Pues ¿qué pasa? Que se transforman casi en $1.000.000. Y justamente en este vídeo aquí te explico cuál es la mejor estrategia para invertir de forma pasiva, es decir, de forma indexada.